dice ahí, el objetivo de hoy es comprender y reconocer los requerimientos de la fotosíntesis y los productos que se obtienen de este proceso, como así también comprender su importancia para los seres vivos. El valor de este mes es la solidaridad, no olvidar eso, ser solidario, ¿ya? Compartir, ¿ya? Con alguien que esté necesitado de algo, si lo podemos ayudar, lo podemos hacer y estamos practicando la solidaridad, ¿ya? Bien, comenzamos. En el material de estudio que fue publicado el viernes pasado, ¿ya? Que ustedes ya deberían tenerlo descargado, salen las instrucciones de qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a tener que leer las páginas 76 y 77 del texto de estudio, ¿ya? Están ahí, la voy a marcar, ¿ya? Y tienen que desarrollar esta guía de trabajo de acuerdo al contenido que vamos a estudiar, ¿ya? En el caso de que usted no pueda imprimir la guía, la puede transcribir en su cuaderno, en eso no hay ningún problema, ¿ya? Luego de la guía, usted se va a encontrar con lo que estamos haciendo hace bastante tiempo, la evaluación formativa, ¿ya? Que en este caso la estrategia que vamos a utilizar va a ser pizarritas, ¿ya? Salen 4 preguntas y usted debe escribir la alternativa que considera correcta. Debe indicar la estrategia de evaluación, que va a ser pizarritas, y aquí sale en el caso de lo que les decía anteriormente. Si usted no puede imprimir, puede transcribir, ¿ya? Bien, comenzamos. Va a abrir su libro en la página, todavía. Aquí esto es como la introducción. Nosotros empezamos a estudiar el proceso de fotosíntesis y ya estuvimos conversando que para que las plantas, que son componentes que obtienen del medio y producto de este en su libro puede anotar la siguiente fórmula del proceso de fotosíntesis, ¿ya? Anotar CO2 en la forma de escribir, ¿sí? Que cuando estaba explicando se le empezó a pegar todo. Vuelvo a repetir entonces, no hay problema, ¿ya? Bien, lo que estamos viendo entonces es el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Eso ya lo habíamos conversado en la última clase y ya tenemos claro que para que las plantas realicen este proceso requieren de agua, luz, dióxido de carbono y que producto de este proceso van a producir glucosa y oxígeno. En su libro, en un costadito, puede anotar el proceso o la fórmula para representar el proceso de fotosíntesis. ¿Y cuál es? ¿Qué requiere? Lo que nombré anteriormente, el CO2, que se corresponde al dióxido de carbono, H2O, es agua, la luz solar, y producto de esto se obtiene la glucosa, que se escribe C6H12O6, ¿ya? La fórmula química que tiene, más el oxígeno, que se escribe O2. ¿Ya? Eso para que lo vayan aprendiendo y manejando. Vuelvo a repetir entonces, escriba la fórmula del proceso de fotosíntesis, el cual es CO2 más H2O, la energía solar, se obtiene glucosa, y es C6H12O6 más oxígeno, que se representa como O2. ¿Ya? En su libro, que lo tiene que tener abierto en la página 76, abra su libro en la página 76, viene una pregunta aquí arriba, ¿ya? Y a ver si alguien me la puede responder, ¿ya? Se dice que los bosques son los pulmones de nuestro planeta. ¿Por qué crees que se denomina así? ¿Alguien que me pueda dar la respuesta? Yo. Porque las plantas son las que nos limpian el oxígeno. Ya, porque las plantas son las que producen o nos dan el oxígeno. Entonces escriba en ese recuadro que está ahí la respuesta, ¿ya? Lo que me acaban de decir. Porque nos dan el aire, oxígeno. ¿Y cómo se representaba oxígeno? Que es un elemento
elemento químico, se representa como O2. Bien, O2, manejar eso, ¿ya? Entonces, porque nos dan oxígeno, que es el O2, ¿ya? En su libro, usted tiene un destacador o con un lápiz rojo, va a ir marcando, ¿ya? Porque vamos a ir aquí, vamos a ir resaltando algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, ya tenemos claro, los organismos autótrofos que requieren agua, luz y dióxido de carbono, ¿ya? Y de este proceso, ¿qué van a obtener como productos? La glucosa y el oxígeno, ¿ya? Ahora, viene un glosario que es importante manejar, ¿ya? La primera palabra es clorofila. Para que ustedes sepan qué es la clorofila es el pigmento de color verde que está presente en las plantas, la encargada de darle el color verde, ¿ya? ¿Y dónde se encuentra? Ustedes dirán, pero ¿dónde? Como las plantas son seres vivos que están formados por células. En el caso de las plantas son células vegetales. Y las células vegetales tienen una estructura que se llaman cloroplastos y dentro de ellas está la clorofila, ¿ya? Aquí si ustedes ven la imagen se representa un cloroplasto que es parte de la célula vegetal y al interior de este cloroplasto es donde está la clorofila, que es el pigmento de color verde, el encargado de dar el color a las plantas, ya para que lo sepan. Hay otro concepto que viene, que es la savia bruta. ¿Qué es la savia bruta? Claro, al tiro. Es el líquido constituido más que nada por agua y las sales minerales que se encuentran en la tierra y que la planta absorbe mediante sus raíces, ¿ya? Después viene la savia elaborada. Aquí ya es un líquido viscoso que está rico en azúcares, ya que es lo que resulta del proceso de fotosíntesis. Y el último es el almidón, que va a ser una sustancia rica en nutrientes. ¿Por qué? Porque está formada por la glucosa. Vamos al primer cuadro. Te voy haciendo aparecer los cuadros para que vamos comentando. Para que se lleve a cabo el proceso de fotosíntesis, ¿cierto? Están presentes en las plantas, en las hojas y tallos, en este caso, esta estructura vegetal que es nombrada anteriormente, los cloroplastos, en su interior van a obtener la clorofila y esta va a ser la encargada de captar la luz del sol. Entonces, yo le pregunto, ¿dónde se encuentra la clorofila? Y a la clorofila se encuentra en los cloroplastos, que son unas estructuras que están presentes en las células vegetales, ¿ya? Entonces ahí marque con su lápiz y ahí obviamente ya sabemos que la luz es el componente fundamental para que se lleve a cabo el proceso de fotosíntesis. Ahora, una vez que la planta capta la luz, ¿ya? Mediante los cloroplastos, el agua que ingresa y el dióxido de carbono, ¿qué va a hacer la planta? Va a fabricar la glucosa. Recuerden que requiere de la energía, que es la luz, el agua, ¿qué más? El dióxido de carbono, ¿sí? Se llama cloroplasto. Son estructuras que están presentes en las células vegetales. Y al interior del cloroplasto es donde está la clorofila, que es el pigmento de color verde, ¿ya? Que le da el color verde, este color verde característico a las plantas, ¿ya? Y esa clorofila va a ser entonces la que es la encargada de captar la luz del sol, ¿ya? Entonces, cuando se capta la luz del sol, más el agua que es absorbida por las raíces, más el dióxido de carbono que ingresa a la planta puede fabricar su alimento, que es la glucosa, ¿ya? Ahora ustedes me dirán, pero ¿y esta glucosa dónde queda almacenada? Va a quedar almacenada en forma de energía, ¿ya? Y esa energía se va a transformar en energía química, que ya lo habíamos conversado antes, que es la energía que está almacenada y que la planta va a necesitar o va a utilizar para satisfacer sus necesidades, ¿ya? De crecimiento, ¿ya? Vamos al agua. El agua, ya sabemos que es un nutriente que es indispensable para las plantas como también para nosotros, ¿cierto? Pues ahí el agua es un nutriente indispensable para los seres vivos. Ahora, ¿cómo se absorbe el agua? Ya lo dijimos, a través de las raíces, pero las raíces van a tener una estructura especializada que son esos pelitos que están ahí, que son pelos absorbentes. ¿Por qué son importantes? Porque aumentan la capacidad de absorción
del agua y también de las sales minerales que se encuentran. Y recuerden que en el glosario que dimos, la planta, una vez que está el agua, se absorbe más las sales minerales, se absorbe la savia bruta que se transporta a todas las partes de la planta, ¿ya? Entonces ahí destaque que el agua es un nutriente indispensable para los seres vivos, ¿ya? Y las plantas, ¿cómo lo obtienen? A través de las raíces, por estructuras especializadas, por medio de sus pelos absorbentes que aumentan la capacidad de absorción, ¿ya? Y ahí ustedes lo pueden ver en la imagen, que está ahí, ¿ya? Aquí vienen preguntitas, ustedes me van diciendo. Entonces, las plantas para su proceso de fotosíntesis, ¿requieren? ¿Qué requieren? Activa el micrófono y me lo va diciendo. ¿Qué requieren? ¿Ya? ¿Agua? Dióxido de carbono. Entonces, requieren agua, como ustedes lo dijeron, luz y dióxido de carbono. Con esos tres componentes, la planta puede realizar su proceso de fotosíntesis, ¿ya? Ahora, ¿qué es y dónde está la clorofila? ¿Qué era? ¿De acuerdo a lo que le expliqué? Sí, los cloroplastos, que son estructuras de la célula vegetal. Y ahí adentro se encuentra la clorofila, que es un pigmento ¿de qué color? ¿De qué color? Verde, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la clorofila es el pigmento de color verde presente en las plantas y que se encuentra en los cloroplastos. Y no olvidar que su función principal es captar la luz del sol. ¿Ya? Vamos a la 3. ¿Dónde queda finalmente almacenada la energía química? Por ahí lo dijimos. ¿En qué cosa quedaba almacenada? En lo que producía la planta. ¿Qué es? Su alimento. Citoplastos. En la glucosa. Súper bien, en la glucosa. Es ahí donde se almacena la energía química. Entonces la planta, a medida que necesita energía, la obtiene de la glucosa. En la 4, ¿por qué los pelos absorbentes de las raíces son importantes? ¿Por qué eran importantes estos pelitos presentes en las raíces? Para absorber el agua. Bien, para aumentar la capacidad de absorción del agua y también de sales minerales. En la 5, prepárese. ¿Qué era la savia bruta y hacia dónde se transporta? ¿Qué era la savia bruta? ¿Qué se acuerdan? Estuvieron atentos. Minerales. Ya. La savia bruta era un líquido constituido por agua y sales minerales. Exacto, era el agua que la planta absorbe y donde se encuentran disueltas las sales minerales, ¿ya? Como ahí me lo dijeron, líquido formado por agua y sales minerales que es transportado hacia todas las partes de la planta, ¿ya? Vamos bien hasta ahí. Vamos entonces a la página 77, ¿ya? Usted vaya subrayando o destacando lo que yo voy marcando en la pantalla, ¿ya? Y estar atento a las preguntas. Vamos acá, el oxígeno. A ver, ¿qué podemos decir del oxígeno en relación al proceso de fotosíntesis? Que alguien me diga algo del oxígeno. Palabras sí. Es el aire que expulsa la planta. Ya, es el gas que expulsa la planta, ¿cierto? Producto de su fabricación de alimento o de producto del proceso de fotosíntesis. Ya, muy bien. Entonces, en el caso del oxígeno, como muy bien me dijeron, es el gas que libera la planta como desecho, ¿ya? Y que para nosotros es esencial para nuestra sobrevivencia. Entonces, subraya ahí donde dice, durante el proceso de fotosíntesis, los organismos autótrofos que liberan oxígeno como desecho. Y ahora nosotros sabemos que este oxígeno es vital para nuestra sobrevivencia, como lo dijeron al inicio, por eso se dice que los árboles o las plantas son nuestros pulmones. ¿Por qué? Porque nos dan el oxígeno para nosotros, que es vital, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa más podemos decir? Por ahí, subrayar, lo que les decía, gracias a las plantas y los demás organismos autótrofos es que existe la vida en el planeta tal y como la conocemos, ¿ya? Y ahí viene algo importante, dice, es importante mencionar que los organismos autótrofos también necesitan oxígeno para poder sobrevivir. Por lo tanto,
parte de ese oxígeno producido es utilizado por las plantas también para sus actividades vitales, ya que ellas también respiran, ¿ya? Eso generalmente ocurre en la noche, ¿ya? Durante la noche. Y acá, la glucosa. ¿Qué es lo que aprendieron de la glucosa? ¿Qué es el alimento de la planta? Bien, que es el alimento de la planta. Entonces, Está llena de energía. Está llena de energía, exacto, posee todos los nutrientes que la planta necesita y que utilizará, ¿cierto? Entonces ahí subraye, la glucosa es el alimento de la planta y la materia prima que sirve para la formación de otras sustancias que ésta necesita, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con esta glucosa? Que esta glucosa, que se forma en los cloroplastos de las hojas y tallos, va a ser transportada a todas las células de la planta en la denominada savia elaborada, y aquí es un líquido que es más viscoso y que es más rico en nutrientes para la planta, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar con esta glucosa? Fíjense acá lo que nos dice. Esta glucosa se va a almacenar o se va a transformar en un nutriente que se llama almidón y que va a quedar almacenado principalmente ¿dónde? En tallos y raíces. ¿Para qué? Para que la planta la pueda utilizar en el corto, mediano o largo plazo, ¿ya? Tía, preguntan en el chat, ¿qué pasaría si no existiese la fotosíntesis? Si no existiese la fotosíntesis sería imposible la vida en el planeta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros dependemos de las plantas para que fabriquen el oxígeno y nosotros poder respirar. Si no existieran y si no se llevara a cabo este proceso, sería imposible la vida. ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Sí? Pero nosotros utilizamos dióxido de carbono, Claro, nosotros tenemos oxígeno, damos oxígeno a las plantas y las plantas nos dan oxígeno a nosotros. Tenemos en realidad es una relación que ambos dependemos. Nosotros dependemos de las plantas y las plantas, como usted dice, también dependen de nosotros, porque nosotros como desecho eliminamos el dióxido de carbono, el cual también es esencial para que la planta pueda realizar sus procesos de fotosíntesis. Si no tiene este gas que es vital para ella, ¿podría la planta fabricar su alimento? ¿Podría crecer? No podría. Imagínense si ustedes dejan una planta en una bolsa de plástico encerrada. Aunque le llegue luz, tenga agua, pero si no le recibe el dióxido de carbono, ¿podría fabricar su alimento? No. ¿Qué creen? No. No podría, porque lo requiere, porque es esencial para ellas, ¿ya? Igual como para nosotros el oxígeno es esencial, es vital. Ya entonces tenemos como una relación dependiente. Nosotros dependemos de las plantas y las plantas dependen de nosotros, ¿ya? Ya, Vamos aquí. los hongos son, ¿cómo se llama? ¿Necesitan dióxido de carbono los hongos? Tienen que liberar dióxido de carbono. De hecho, cuando hay materia en descomposición, hay hongos y bacterias que liberan al ambiente dióxido de carbono. Buena pregunta, si lo hacen. Sí, de hecho, cuando tú piensas, mira, cuando tú dejas algo que se empieza a descomponer o se empieza a vinagrar, por ejemplo, si tú dejas, no sé, un líquido, un jugo de frutas preparado, cerrado en una botella, sin que se pueda, que quede bien hermético, cuando tú lo quieras destapar, lo más probable es que se suba. ¿Por qué? Porque hay un gas ahí que se empezó a generar. Ese gas es dióxido de carbono, producto de la fermentación. ¿Ya? Por eso. Es que mi mamá y yo vendíamos tierra de hoja y dejamos ¿Ya? una bolsa que se nos perdió y después la encontramos y tenía puro hongo. ¿Ya? Claro, porque hay materia que está en descomposición y ahí se libera, en este caso ahí se está liberando dióxido de carbono. De hecho, por ejemplo, ahí me estoy saliendo un poco del tema, pero por ejemplo, hay gente que puede almacenar desechos orgánicos en un tambor y lo deja cerrado, y ese tambor, las bacterias y los hongos que hay en su interior empiezan a liberar dióxido de carbono. Incluso hay lugares que utilizan este gas para, por ejemplo, encender una cocina. De hecho, una vez lo veía en un programa de televisión que utilizaban, hacían estos tambores con desechos orgánicos y producto de la descomposición se empezaba a liberar dióxido de carbono, gas metano, que servía para la combustión, por ejemplo. ¿Ya?
Bien, vamos acá en el dióxido de carbono. Ya, y como lo conversábamos recientemente, el dióxido de carbono, ¿de dónde se obtiene? Como desecho, exacto, como desecho de la respiración de los organismos también autótrofos y heterótrofos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero que sepan de esto? Miren, si ustedes dirán, pero tía, ¿cómo ingresa el dióxido de carbono a la planta? ¿Cómo creen ustedes que ingresa? ¿Cómo la planta lo obtiene? ¿Lo puede respaldar? ¿Cómo? Yo sé que ¿Cómo? Ahora dígame. es que la planta en las hojas tiene como unos agujeros muy pequeños que absorben el dióxido de carbono. Exacto, muy bien, ¿sabías de eso? Muy bien. En las plantas, para que ustedes sepan, no es que el dióxido de gas entre por sí solo. Las plantas, en las hojas, en la parte de atrás, poseen unas estructuras que son unos pequeños poros, ¿ya? Que se llaman, y ahí está marcado, se llaman estomas. Y esos estomas, si ustedes ven la imagen, se encuentra aquí. Por esos estomas o por esos pequeños poros es por donde ingresa el dióxido de carbono y a la vez sale el oxígeno, ¿ya? Si lo comparáramos con nosotros, con los humanos, ¿ya? ¿Qué sería para las plantas? La nariz. Sería como la nariz, ¿cierto? Entonces, en las hojas, en la parte de atrás, está esta estructura, ¿ya? Que son los estomas que permiten la entrada del dióxido de carbono y a la vez, como se ve acá en la imagen, la salida del O2 o del oxígeno, ¿ya? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Me estaban diciendo aquí. Tía, quería decir eso, que si lo comparamos con nosotros, era como la nariz de nosotros. Exacto, si lo comparábamos con nuestra estructura, con el ser humano, como usted muy bien dice, sería como la nariz, ¿ya? Entonces, esta estructura de las hojas que está en la parte de atrás es súper importante. ¿Por qué? Porque mediante ellas tienen la capacidad de que permiten que ingrese, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que ingresa? El dióxido de carbono, y a la vez, ¿qué es lo que sale? Oxígeno. El oxígeno, que es vital para nosotros, ¿ya? Hasta ahí, entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, destaque la palabra estomas, no lo olvide. ¿Qué son los estomas? Son unos pequeños poros que permiten la entrada del dióxido de carbono y la salida del oxígeno, ¿ya? Bien, vamos acá. A ver si estaban atentos. Durante la fotosíntesis, las plantas, ¿qué liberan como desecho? Es un gas oxígeno. El oxígeno. Liberan, súper bien, liberan el oxígeno. Ya, bien, en la 2, a ver cómo van. El oxígeno, producido por las plantas, sale a través de los estomas, bien, que se encuentran en las hojas, en la parte de atrás. 3. La denominada es líquido Cloroplasma. ¿Cómo? Cloroplasma elaborada. La denominada savia elaborada, ya esa glucosa tiene que ser transportada a todas las células de la planta, ¿ya? En la 4, la glucosa se almacena en raíces y tallos. La glucosa que se almacena en raíces y tallos se denomina, ¿cómo se denominaba esa que quedaba almacenada? Por ahí que lo conozca. Ingeniería química. Era almidón. La glucosa, cuando ya se almacena en las raíces y en los tallos, recuerden, se denomina, ahí estoy marcando, almidón, ¿ya? ¿Para qué? Para que la planta lo utilice en la medida que lo requiere. En la 5, el dióxido de carbono ingresa a la planta a través de los... ¿Por dónde ingresa? Lo dijimos. Estomas. Por bien, por los estomas. Recuerden que los estomas, como decía su compañero, imagínenlo así, es como que fuera la nariz, ¿ya? Por ahí ingresa el dióxido de carbono y sale, en este caso, el oxígeno. Y en la 6 dice
¿qué función cumplen los pelos absorbentes, los cloroplastos y los estomas? A ver, ¿qué me puede decir? Los pelos absorbentes, ¿qué hacen? Para absorber más agua. Exacto, para absorber más agua, aumentaban la capacidad de absorción del agua. Los cloroplastos, ¿qué función tenían? ¿Por qué se encuentran? Almacenar la clorofila. Muy bien, almacenar la clorofila, y la clorofila, que además de dar el color verde a las plantas, es la encargada de captar la luz de ¿quién? Del sol. La Solar. luz del sol, la luz del sol o la luz solar. Y los estomas, recién lo conversamos, ¿qué eran? No, donde entraba el dióxido de carbono y salía el Ya, oxígeno. eran, Como la nariz del gato. ya, como la nariz, pero lo vamos a decir que eran como unos pequeños poros, ya, u orificios que se encuentran detrás de las hojas que permiten, como ustedes muy bien dicen, el ingreso del dióxido de carbono y el oxígeno. Súper, súper bien. Estén atentos. ¿Ya? A ver, vamos ahora. Eso es en relación al estudio de las páginas 76 y 77. ¿Ya? Ahora vamos acá. A ver cómo vas. A ver, recordemos. 1. ¿Qué son los estomas? Recién lo dijimos. ¿Qué era? Donde entra los pequeños poros detrás de las plantas. Exacto. Pequeños poros que estaban detrás de las hojas de las plantas que permitían Ingresar. el ingreso o la entrada del CO2 y la salida del O2, que es el oxígeno. No lo olviden. En la 2. ¿Por qué la fotosíntesis es importante para la sobrevivencia de los seres vivos? Porque bota el oxígeno. Porque Exacto, muy bien. los seres humanos lo usan para vivir. Súper bien. Porque las plantas, Los demás animales. súper bien, porque las plantas no se producen el oxígeno, el cual es indispensable y es vital para nosotros, ¿cierto? En la 3. ¿Qué crees que le sucedería a una planta si cortamos sus hojas? ¿Qué le podría pasar a una planta? No había fotosíntesis. No podría llevar a cabo su proceso de fotosíntesis. Muy bien, porque recuerden que es ahí donde se lleva a cabo, principalmente en las hojas. ¿Sí? Y ya una pregunta. En invierno, en otoño, ¿cierto que se les cae la hoja a las plantas? ¿No hacen Sí. fotosíntesis de tiempo? Mira, lo que se sabe es que en realidad todas las plantas tienen que realizar el proceso de fotosíntesis, pero lo que pasa en invierno, como usted dice, pierden las hojas, ¿ya? Disminuye la capacidad de fotosíntesis. Aún lo tiene que hacer, pero lo hace de manera muy, muy mínima, ¿ya? Porque hay que considerar que también hay otras partes verdes que pueden ser los tallos de la planta donde también lo puede hacer, ¿ya? Pero de acuerdo a lo que se sabe, y todos tenemos conciencia, en época de invierno disminuye la actividad fotosintética de las plantas, más aumenta ya hacia el verano, en primavera, verano empieza a aumentar, ¿ya? Tía, aquí preguntan, y preguntan acaso las plantas entran en algún sistema de hibernación en invierno. ¿No? No, porque no pueden porque tiene que haber una producción de oxígeno y las plantas deben sobrevivir, ¿ya? Bien, vamos acá donde dice, manos a la obra. Dice, ahora comienza a desarrollar tu guía de trabajo, la cual vamos a revisar la próxima clase en la retroalimentación. ¿Cuál es la guía? Es la que les mostré al inicio, ¿ya? Donde insisto, si usted no la puede imprimir, ¿qué tiene que hacer? Transcribirla, ¿ya? Y eso no es tan terrible, ¿ya? Pero la cosa es que solucionemos los problemas. Si no puedo imprimir, transcribo en mi cuaderno, ¿ya? Para que la revisemos la próxima semana, ¿ya? Ahora, en el caso de la evaluación formativa, si no la puede imprimir, usted solo me dibuja la pizarrita y coloca la alternativa y la vamos a revisar la próxima clase, ¿ya? Ahora, si la pueden imprimir, escriben ahí mismo y no hay problema. Pero es en el caso de aquellos niños o niñas que tengan dificultad para sacar la impresión, ¿ya? Bien, voy a dejar de presentar mi pantalla.